Iglesia, extendiéndoles un gran abrazo de cariño para todos ustedes, para aquellos que están en México, en Canadá, en Estados Unidos, aquí en Colombia, en Montería, en Manizales, en Ibagué. E invitarles a que nos conectemos, a que nos sigamos conectando ahí y que cada día podamos ser parte de esta hermosa bendición, de ser parte de poder experimentar la gracia en nuestras vidas y que bueno, entonces que dispongamos nuestro corazón. Quiero invitarle a que hoy disponga su corazón, disponga su vida y vamos a decirle a Dios en esta mañana: te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y dispongo todo mi ser para que este mensaje cumpla el propósito por el cual ha sido dada. Hoy damos cierre a nuestra serie Déjate inspirar. Y hoy precisamente vamos a hablar de una oración inspiracional, una oración con propósito, una oración que sea conforme al corazón de Dios y dé ese resultado por el cual ha sido dada la oración para cada uno de nosotros. Entonces, tome su Biblia, le invito a que tome su Biblia, a que si ya preparó su chocolate, su cafecito, a que se reúna en familia y juntos demos inicio a nuestro mensaje de hoy. Bueno, quiero invitarles entonces a que vayamos a la Biblia. Tome su Biblia. Yo tengo aquí ya mi Biblia también. Y vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 11 del 1 al 4. Lucas 11 del 1 al 4. Listo, vamos todos a hacer el seguimiento allá en nuestra casa, a través de nuestras Biblias. Y vamos a empezar. 11:1 dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus seguidores. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan así: Padre, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. El Señor Jesús se encontraba orando. Cuando viene de este lugar, uno de sus discípulos le hace una petición y le dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. El Señor Jesús no podía ser superficial en enseñarle a los discípulos esta forma de orar. Bueno, ¿y por qué los discípulos le dicen a Jesús que les enseñara a orar? Pues claro, el Señor Jesús, cuando venía del lugar de estar allá en la presencia de su Padre, el día de Él no era un día común, era un día que iba en hechos sobrenaturales. Wow, entonces cuando el Señor Jesús se encontraba con su papá, todo el día sucedían cosas extraordinarias, habían milagros, prodigios, señales, alimentaba a las multitudes, sanaba enfermos. Claro, esto era extraordinario. Y creería yo, y me gusta pensar de esta manera, de que los discípulos estaban viendo ese estilo de vida de Jesús, y por eso les dice: enséñanos a orar como Juan le enseñó a los discípulos. Y el Señor Jesús les da les direcciona, les enfoca a una forma de orar para que tenga propósito. Y aquí está plasmada, y a través de varios versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el Señor nos va a orientar y de la manera correcta para orar, una oración con propósito, una oración inspirada por el Espíritu Santo y que pueda agradar a Dios. Bueno, entonces el Señor Jesús comienza en el versículo 2, les dice: cuando oren, digan así: Padre, que siempre se dé honra a tu santo nombre, venga tu reino. Lo primero que hace el Señor Jesús es colocar el enfoque de esta oración primeramente en el Padre, en la honra al Padre. Les revela la paternidad de Dios para sus vidas. Esto es extraordinario. Ojo, aquí vamos ya a empezar a hilar todo. El Señor Jesús lo que quería enseñarles era el enfoque correcto y cómo tenían que ser.
primeramente enfocado en el papá, que le dieran honra al Padre. ¿Por qué? Porque cuando yo me concentro, cuando yo voy al Padre, es allí donde hay transformación para nuestras vidas y no al contrario. Por eso cuando miramos la oración y vamos al versículo 3 nos dice, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día, lo deja después de haberlo orientado primero a disfrutar de la paternidad de su papá, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de la gracia, a disfrutar de todo el amor. Y después sí pidan. Aquí es donde quiero que vayamos entendiendo el propósito del mensaje y cómo muchas veces nosotros mismos como hijos de Dios, como cristianos, hemos tenido un enfoque incorrecto frente a la oración y la oración ha sido enfocada de una manera en la cual muchas veces no le agrada a Dios. Quiero que vayamos entonces para ir hilando el mensaje. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Del 6:31 al 33. Mateo 6:31 al 33. ¿Listo? Bueno, ¿cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Listo? Vamos ahí todos conectaditos porque aquí vamos. Entonces, esta forma de orar del Señor Jesús tiene un propósito. Y el propósito viene realmente para que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos lo revele y logremos cada vez que vamos a estar orando, logremos ser efectivos y tenga propósito real y agrademos al corazón de Dios. Bueno, aquí va. Mateo 6, del 31 al 33. El Señor Jesús, cuando hablamos del 25, empieza a hablar sobre algo que lo cual nosotros muchas veces nos preocupamos y es por aquellas cosas en las cuales creemos que son las que van a realmente a llenar nuestra vida. Vamos a leer desde el 25, dice, por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente, la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Les empieza a mostrar, y aquí quiero que nos vamos dando cuenta. ¿En qué enfoca usted la mayoría de las veces su oración? ¿O en qué la enfocamos? Pues yo quiero sincerarme con ustedes porque de eso se trata, ¿no? La gracia se trata de ser como somos para que el Señor nos ayude y nos inspire a cambiar. Pero la mayoría de nuestras oraciones están enfocadas en aquellas cosas que necesitamos, en aquellas cosas que creemos que son las que nos van a dar felicidad. Y hemos determinado que cada vez que oramos y el propósito o la intención del corazón es enfrascarse o enfocarse en aquellas cosas que yo necesito. Quiero que invitarle a que reflexionemos un poco. ¿En qué enfoca usted? ¿Cuál es la intención de su corazón cada vez que ora? ¿Listo? Bueno, miren lo que nos dice el versículo ahora sí, el 31 al 33. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber, qué ropa vamos a usar. Dice el 32, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Aquí también nos está dando una dirección, nos está mostrando el enfoque correcto, el propósito correcto de la oración y cómo debe ser una oración. Lo que más me parece aquí tenaz es que dice el Señor Jesús, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. Todo aquel que no conoce a Dios se enfoca en las cosas de Dios. Si le llamamos en la herencia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. No se enfoca en Jesús
o no nos enfocamos en Jesús, sino que nos enfocamos en las bendiciones de Jesús. Y aquí nos aclara, dice, aquel que no conoce a Dios, aquel que no conoce a Jesús, se enfoca en las cosas que Jesús le da. Yo le quiero decir personalmente, mi enfoque de la oración muchas veces fue así. Y esto es muy sutil, porque a veces por el hecho de estar orando, creemos que estamos orando de una manera correcta, pero es más el enfoque en la preocupación y en poder entablar esa oración con respecto a lo que yo necesito. Entonces, aquí yo aplico, entonces mi oración aplica todo lo que Jesús hizo en la cruz y empiezo a pedírselo y a pedírselo y a pedirle a Jesús y a declarar que Jesús hizo, que Jesús dio, ¿cierto? No quiere decir que no pidamos, porque aquí vemos un orden. El Señor Jesús sí quiere que pidamos. Es más, Él nos dice en su palabra que debemos pedir y dice pida y dice clame y dice toque y se os abrirá. El Señor sí dice eso, pero aquí nos va indicando algo. Quiero que vayamos hilando a través de estos versículos y a través de lo que el Señor nos está dando. El que no conoce a Dios se enfoca en la herencia de Dios. Y hay un pasaje supremamente espectacular. Y les quiero decir algo. Cuando vamos al pasaje del Señor Jesús, cuando fue tentado, que llevaba 40 días de ayuno, dice que se le apareció el diablo y el diablo lo llevó a un monte. Y al llevarlo a ese monte le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo el diablo? Te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adores. ¡Wow! Vámonos dando cuenta de lo delicado, porque esto hasta ahí se ha filtrado el enemigo, de cómo nuestra oración va enfocada aún en el propósito que él quiere, que el enemigo quiere. ¿Qué quería el diablo? El diablo quería separar a Jesús de su Padre, porque él sabe que el Hijo que está con el Padre disfruta todo lo del Padre, y ese es el orden correcto. Entonces, ¿qué le ofrece el diablo a Jesús? Le ofrece todos los reinos, y ahí podremos colocar todo aquello. Si lo vamos a colocar con nosotros, podemos colocar todo aquello que nosotros anhelamos, todo aquello que nosotros, ¿qué es lo que queremos nosotros? Lo que soñamos. Pero al diablo no le interesa tanto dar esas cosas. Al diablo lo que interesa es que aún el Hijo de Dios se enfoque en la herencia y no en el que da la herencia. Por eso quiso que Jesús visualizara todo lo que Él le daba y no visualizara al Padre. Pero ahí, como el Señor Jesús la tenía clara, ¿qué sucedió? Pues lo sacó volando. Le dio la patadita y para afuera. Se fue el diablo porque no pudo con Jesús, porque Jesús la tenía clara. Jesús sabía que el que realmente lo realizaba a Él y le daba todo era el Padre. Y no se concentraba simplemente en las bendiciones, porque Él sabía que si estaba con el Padre tenía todas las bendiciones. Vamos ahí, vamos conectando, vamos ahí, que todos estén conmigo con respecto a esto. Vamos a hilar, a seguir hilando para mirar realmente si esto es así. La Biblia nos muestra un pasaje espectacular también que todos hemos visto, y es a través del Hijo Pródigo. Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 15. Vamos a ir a Lucas 15 para ir mirando cómo Dios nos está mostrando y cómo aún nuestra oración ha sido desviada, y mucho de ello nos ha permitido disfrutar realmente de aquel que hace que todo tenga resultado en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús no fue ligero en llevar a los discípulos primeramente al Padre. Miren lo que nos dice la Biblia en Lucas 15 del 11 al 32. La parábola del Hijo Pródigo. Nos dice así: entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que serían mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero
llevando a una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en sí. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriendo de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También póngale un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero. Preparen, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezó la fiesta. Esta historia ya la hemos visto. Pero quiero, además, porque esta historia, esta parábola del hijo pródigo, nos trae mensajes espectacular con respecto a la gracia, como el amor de Dios, el amor de Cristo por nuestras vidas. Bueno, pero hoy el Señor nos quiere enseñar algo con respecto a de lo que estamos hablando. Dice que el hijo menor le dice a su padre: dame la herencia que me corresponde. Y tanto así que el padre le dio la herencia. Pero ¿qué hizo este hijo con la herencia? La malgastó. Primero, cuando vemos en qué estaba enfocado el hijo, en lo que el diablo quiere que nosotros nos enfoquemos, no en Dios, no en Jesús, sino que nos enfoquemos en las bendiciones. Este hijo no tenía claro quién era su papá, no tenía una relación buena con su papá, por lo tanto no conocía al papá. Lo que nos decían los versículos anteriores: el que no conoce a Dios busca estas cosas. El hijo tenía una herencia, para disfrutar de ella, pero no la disfrutaba porque no conocía al papá, por lo tanto no disfrutaba de la herencia del papá. Pero entonces, ¿qué determina el hijo? La intención del corazón. Él cree que lo que tiene su papá es lo que realmente le trae a él felicidad y decide enfocarse en la herencia y se va. Ojo, aquí viene algo extraordinario. La herencia, o más bien el que hace que la herencia se disfrute, es directamente el Señor Jesús, es el Padre. Miren que este hijo cogió la herencia y ¿qué hizo con ella? La malgastó, la despilfarró. Y si vamos a mirar, le quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos de nosotros no hemos orado al Padre, no hemos orado a Jesús y Él nos ha dado cosas, nos ha bendecido, pero fruto de que nos hemos concentrado más en lo que Él nos da? ¿Cuántas veces no hemos disfrutado de la herencia? Por ejemplo, hay personas que hoy han sido tan bendecidas que no tienen tiempo ya para buscar a Dios, que no tienen tiempo para buscar a Jesús, ya no están en su presencia. Bueno, ¿y usted por qué no ha vuelto? No, es que estoy lleno de bendiciones, no me queda tiempo. Ya no me queda tiempo, trabajo, esto y lo otro. Tienen carro, casa, beca, tienen todo, pero ya el tiempo no les da para buscar al que les dio la bendición. ¿Y cómo se convierte esa vida? Como la del hijo. Se convirtió en una vida insípida. Esa herencia que no lleva el toque, que no lleva la presencia de Dios, es una herencia que no se disfruta. Y es por eso que el Señor Jesús nos quiere hoy inspirar a que hagamos una oración realmente con propósito. Porque el hijo, miren lo tremendo, el hijo, después de haber pasado todas esas necesidades, por enfocar su oración más en eso, más en la herencia de su padre, lo llevó a vivir de este estilo. Pero después dice que vuelve en sí, o se dijo, y volvió a su papá.
Cuando vuelve donde su padre, ¿qué es lo primero que hace el papá? Lo besa, lo abraza. La paternidad de Dios. Eso es lo que transforma la vida del ser humano. Lo que transforma la vida del ser humano no son las bendiciones. Porque Dios quiere bendecir a sus hijos, pero lo que realmente hace que un hombre y una mujer se transforme es la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Cuando la presencia de Jesús estaba en un lugar, ese lugar se transformaba. Cuando Jesús se encontraba con una persona, esa persona se transformaba. Ahí habían sanidades en el corazón, habían sanidades físicas. Y la bendición era la añadidura, porque eso no es lo que realmente transforma el corazón del hombre. No. Y por eso Jesús no podía ser superficial, por eso les dice, honren primero al Padre. Díganle papá, y ahí se revela un nombre, Abba Padre, el que estaba en otros versículos que el Espíritu Santo nos revela, el Abba Padre, mi papá, el disfrutar de mi papá. Miren, es algo tremendo. Y me pasaba a mí cuando pequeño. Mi papá siempre que llegaba del trabajo, yo tenía una forma de recibir a mi papá y era, él extendía sus brazos y yo me le lanzaba a él y lo abrazaba. Pero aquí es donde yo les digo la intención del corazón. Mi papá de pronto su corazón pensaba que su hijo amado venía y estaba feliz de recibirlo porque llegaba su papá, el que el hijo amaba. Pero la intención mía no era eso. ¿Saben cuál era la intención mía y siendo muy pequeño? Mi papá cargaba un saco y ese saco, desde esos sacos de paño, en los bolsillos cargaba, ponía unas monedas en los bolsillos o a veces ponía dulces en los bolsillos. Entonces, ¿cuál es la intención de mi corazón? La intención de mi corazón, ¿saben cuál era? No abrazar a mi papá porque lo amaba. ¿Sabe qué era lo que yo amaba? Lo que traía mi papá en los bolsillos. Y tenaz eso porque ahora que ya uno va creciendo y va analizando la situación, uno mira qué tanto dolor le puede pasar a uno como padre de ver que un hijo se lanza y se lanza no porque quiere estar con su papá, sino por aquellas cosas que trae su papá. Y en este caso, en el caso mío, yo me lanzaba era porque sabía que mi papá traía esos dulces o me dejaba monedas para mí. Y ahí terminaba todo el abrazo, ahí terminaba mi forma de explosiva de abrazarlo. Y a eso es lo que se refiere aquí la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se desenfocó porque no conocía al padre. Tenía toda la herencia y no la disfrutaba y empezó a enfocarse. Ahí el enemigo muchas veces se infiltra en nuestras oraciones y ahí es donde queremos, donde el mensaje de hoy quiere irnos hilando para que veamos más con respecto a lo que Dios quiere o cuál es el propósito de Dios con la oración. La oración tiene un propósito y es estar con Jesús. Si ya Jesús ganó todo por nosotros, si ya Jesús tiene todo para nosotros, pues lo que necesitamos es disfrutar de Él, disfrutar de su presencia, que mi oración vaya más enfocada en estar con Él, en deleitarme con Él. Les quiero decir, para mí esto no era revelacional. Yo era uno de los que cuando hablaban de oración, para mí la oración no era grata. Y mucho menos cuando le dicen a uno que le invitan, que le invitan a uno a que se levante a las 4 o 5 de la mañana. Para mí era levantarme, primero forzado. Eso es como cuando uno levanta a un hijo para ir a estudiar, la misma vaina, nada grato. Y hacía una oración de 10 minutos, 15 minutos, conectar con el cielo para nada. Lo que me interesaba era lo siguiente: recordar qué necesidades tenía. Y aún eso me motivaba de pronto a orar más. Porque aún cuando uno tiene cositas que necesita resolver, pues le motivan a uno a orar más, ¿cierto? Bueno, en el caso mío, no sé en el caso suyo, pero en el caso mío, cuando tenía necesidades, mi corazón se quebrantaba. Cuando tenía necesidades, decía oraciones que para mí estaban bien, pero yo ahora puedo entender que esas oraciones iban más en tratar de que el Padre o que Jesús me diera las bendiciones que Él había ganado en la cruz.
Yo no sé qué pueda uno, si se pusiera uno a pensar, ¿qué pensaría Jesús con respecto a eso? Entonces, no sé para usted qué tan grato sea orar. ¿Qué tan revelacional es para usted orar? Si le gusta orar, si le gusta tener tiempos con Dios, ¿qué calidad de tiempo tiene con Dios? O si sus oraciones eran como las mías, oraciones simplemente enfocadas en lo que, ¿qué? En lo que necesitaba que Dios me diera. Y por eso muchas veces la oración no es para nosotros grata. Ejercicios que uno puede hacer, digamos cuando va a la iglesia. Llega el tiempo de la alabanza, llega el tiempo de la palabra, que es la conexión también con Dios, y llega el tiempo de orar. Y puede ser que muchas veces cuando llega el momento de orar, muchos de nosotros podamos terminar, ¿qué? O durmiendo, o terminemos con los ojos abiertos y enfocados en otras cosas menos en conectar. Eso es lo que realmente puede suceder cuando no conocemos a Dios. Pero aquí lo bueno es que hay alguien que nos quiere ayudar con respecto a eso, pero lo vamos a ver más adelante. Quiero invitarles entonces a que sigamos hilando. Vamos a ir a la Biblia, a Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué nos dice Dios y qué es lo que le agrada a Dios? Jeremías capítulo 9, 23 al 24. Mira lo que nos dice Dios y es el propósito de Dios por el cual debemos orar. Porque ese enfoque nos va a nosotros a dar resultado en todo lo que corresponde a nuestras vidas. Si anhelamos tener cosas, ¿listo? Dice la Biblia que eso es añadidura. ¿Sabe qué es lo que transforma la vida del ser humano? Lo que hablábamos anteriormente. Lo que se estaba perdiendo el hijo pródigo por enfocarse en la herencia. La presencia de su papá, la comunión con su papá, el abrazarlo, el tener eso especial, ¿cierto? Y antes de irme al versículo, nosotros vemos que hay veces que hablamos de familia, pero puede pasar lo mismo. Tenemos una familia porque hay un papá, una mamá y unos hijos, hay hermanos, pero ¿qué tanta verdad hay de esa familia? ¿Por qué? Porque puede ser que haya una familia, pero ¿se disfruta la familia? Entonces, si decimos que es familia, sí, pero muy superficial, pero realmente si decimos que hay familias porque los miembros de esta familia tienen comunión unos con los otros y tienen comunión con su papá, su mamá y disfrutan de eso y eso es lo que hace que puedan salir a alguna parte y disfruten de todo eso. Pero hoy vemos familias que se van a un paseo y vemos al papá y a la mamá haciendo planes porque los hijos no se quieren meter ahí en esos planes y los hijos haciendo otra cosa o peor, cada uno en un celular y en tremenda playa. Eso no es familia y así puede estar pasando con la oración. Oramos pero no estamos con el que debemos estar. Estamos enfocados en la herencia de aquel en aquel que realmente nos bendice. Entonces, mira lo que dice el Señor en el versículo 23. Si alguien quiere hacerse alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme, de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Si alguien quiere alabarse, no es en hacer milagros. Y esto también va mucho para aquellos que hoy ejercen liderazgo, tienen iglesias grandes. El alarde no es tener una iglesia grande. El alarde no es hacer milagros porque Dios le ha dado la oportunidad de ser instrumento de bendición. Jesús le implementa a través del Espíritu Santo para hacer milagros. No que ese no sea el alarde, dice el Señor, ni la riqueza. Si no sabe cuál es, en que me conozca y entienda que soy Dios, que actúo con fiel amor, justicia y rectitud, que conozca el amor de Dios. Porque una persona que conoce el amor de Dios, que conoce la gracia de Jesús, es una persona que disfruta las bendiciones de Dios, las bendiciones que se ganó Jesús. Entonces, muchas veces podemos estar haciendo alarde de las bendiciones. Bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo le ha ido? No, bien, Dios me ha bendecido en esto, Dios me ha bendecido en lo otro. Gloria a Dios, aleluya, eso no está mal. Pero ¿sabe cuál es? La pregunta es, ¿qué tanto realmente yo me alardo de decir, yo permanezco con mi papá, disfruto con mi padre y gracias a eso todas las cosas que tengo las puedo disfrutar?
En eso dice el Señor que sí nos debemos alabar. Aquí dice alarde. Y no en la riqueza ni en todas aquellas cosas. Porque esas cosas, ojo, aún, miren lo delicado, aún el diablo las puede dar. Porque por eso se las ofreció a Jesús. Y hay un testimonio de un cantante que se llama Farruko. Si está bien el nombre, ¿cierto? Farruko. Está dando ahorita en las redes y está hablando de su testimonio de vida, de cómo se convierte a Cristo. Y él habla de algo extraordinario, y es que él siempre anheló tener fama y llegó al punto de que sus canciones, y una de sus canciones fue la primera. Y dice que eso fue digamos, lo que espera todo artista, ¿no? Pero él aclara algo, que eso no le llenó. Y aún ese éxito le impedía disfrutar de sus hijos, disfrutar de su esposa, disfrutar de su familia. Y a pesar de estar con todo el éxito encima, ¿qué sucedió con él? No había llenura, no había nada. No disfrutaba del éxito. Y por eso encontramos personas que se quitan la vida porque a pesar de tenerlo todo, no encuentran cómo disfrutar ese todo que han recibido. Porque realmente el enfoque y el propósito para nosotros como hijos de Dios es estar con el papá, porque el resto, esas otras cosas, vienen como añadidura. Y por eso el diablo busca que la gente se aparte de Dios y se concentre en aquellas cosas que anhela, que desea, para apartarlos de él, porque él sabe de que el que se conecta con Dios, se conecta con la verdad y disfruta de todas las bendiciones de Dios. Y qué chévere ese testimonio de este hombre, porque ahora está compartiendo de Cristo y de su testimonio de lo que Dios está haciendo. Y para que terminemos, vayamos terminando, si Dios ha querido dejar testimonios de hombres que han llevado la oración con un propósito real y que sus vidas han sido transformadas, lo ha dejado aquí en la Biblia. Y si vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar de David, del rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Bueno, quiero invitarles a que sigamos ahí, que todos estén conmigo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por esta palabra que Dios nos está dando, por este mensaje maravilloso? Bueno, entonces, ojo, vamos a ir a la Biblia al Salmo 37:4. ¿Cómo era la vida de David? ¿Por qué David era así? Salmo 37, del 4 al 5. Salmo 37 del 4 al 5. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Listo, todos ahí pegaditos, vamos a hacer el seguimiento. Nos dice así: el Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará todo lo que más deseas. Entrega al Señor tu vida, confía en Él, y Dios actuará. ¿Quién era el salmista? Dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea que oraba con propósito. ¿Y qué decía él? ¿Él por qué lo decía? Porque él veía que al actuar y hacer oraciones de esta, veía resultados en su vida. Entonces, ¿cómo era David? Dice que fue uno de los reyes más recordados, o el rey que más recuerda a Israel, un hombre de bendición, un hombre que disfrutaba de las cosas. Aún, miren lo chévere de todo esto, porque era un hombre común y corriente, pero fruto de estar en la presencia de Dios, ¿cómo era su vida? Él podía salir de sus crisis emocionales, Dios lo sanaba, Dios lo capacitaba cada día más en el espíritu. Y entonces, ¿qué dice él? En esta versión nos dice: el Señor te da gozo, disfrútalo. Él mismo, David dice: el secreto está aquí, la oración. El propósito de la oración, ¿cuál es? Disfruta el gozo del Señor, disfruta de su presencia. Y después dice: y Él te dará lo que más deseas. No al contrario, buscamos lo que deseas y después el gozo del Señor. No, primero buscamos el gozo del Señor. Él nos llena de su gozo, nos da las bendiciones y por hecho disfrutamos de las bendiciones que nos da Él. Espectacular. En la versión Reina Valera dice: deleítate. ¿Qué es deleitarse para nosotros? A ver, pregúntese. Cuando usted se deleita en algo, ¿qué es deleitarse? Bueno, deleitarse es, si hablamos de algo que nos guste, en helado, el que quiere deleitarse de un helado no se lo traga, sino que lo come a poquitos.
lo disfruta poco a poco porque se quiere deleitar en ese lado. Bueno, es una comparación ahí brusca, pero lo que quiere el Señor es eso, que nos deleitemos, que tengamos tiempos tan especiales con Él a través de la oración, de poderle decir, de poder estar con Él, que fruto de eso, a veces ni siquiera necesitamos orar. Si de pronto usted y yo estamos enfermos, nos deleitamos tanto en la presencia de Dios, que a veces que ni siquiera necesitamos orar por sanidad, porque su presencia empieza a sanar. Jesús, la presencia de Jesús sanaba a los enfermos. Cuando usted y yo nos conectamos con el Señor Jesús, ni siquiera a veces necesitamos orar por sanidad, porque ya está obrando en nosotros su presencia. Y el versículo, bueno, hay otros personajes, no los vamos a leer todo, pero está en Daniel 6:10. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel oraba 3 veces al día, y fruto de orar 3 veces al día. Cuando hablamos de orar, no saquémonos de la mente que Daniel se enfocaba a aburrirse allá, o lo hacía porque le tocaba, o la oración se convirtió para Daniel en una ley, o en el mandamiento. No, porque cuando tomamos la oración como la ley, entonces nuestras oraciones se hacen porque nos toca. No sé si a usted le ha pasado que muchas veces oramos y cuando oramos creemos, la mente nos dice, no, porque ya oré me va a ir bien. Y cuando no oramos, entonces decimos, hijo de madre, hoy me va a ir mal. Eso es la ley. No, la oración es para estar en la presencia de Dios, para compartir con Dios, para disfrutar con Dios. Y Daniel hacía eso. Oraba 3 veces al día. Y nos dice la Biblia en uno de los pasajes que mientras que Daniel estuvo en los reinados de diferentes reyes, Daniel prosperaba en gran manera. Ese es el resultado. El resultado de la oración es disfrutar, porque Él lo tiene todo, porque Jesús lo tiene todo. Como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero quiero decirles algo. Muchos de nosotros podemos llegar aquí al final y decir, hijo de madre, ahora quedamos ahí como, ahora yo qué hago para orar de una manera correcta y enfocarme en lo que Dios nos ha mostrado hoy y empezar a tener oraciones realmente con propósito. Pues les quiero decir que el Señor Jesús también pensó en eso. Y el Señor Jesús nos dejó un regalo extraordinario que todos tenemos y se llama el Espíritu Santo. Y con esto quiero terminar. Qué hermoso poder entender que en la oración hay alguien que nos ayude para que nosotros oremos de una manera donde el Padre se agrade tanto y empecemos a tener oraciones conforme a lo que hemos visto hoy. Y nos enfoquemos en el Padre, y ese es el Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos 8:26 al 27. Romanos 8:26 al 27. Que esta es la forma como Dios, como Jesús nos invita a que hay alguien que nos va a ayudar, porque muchas veces nos sentimos frustrados en la oración. Pero miren, el Señor Jesús no quiere que nosotros nos frustremos. Al contrario, siempre tiene respuesta. Su gracia es así. Yo era uno increíble. Yo llevo 25 años de vida cristiana y le he servido a Dios por mucho tiempo. Y muchas veces oraba para que Dios me diera resultado en lo que hacía para Él. Esa era mi oración, no tenía otro sentido. Entonces yo oraba, Señor, creyendo que le estaba orando a Él, le decía, Señor, respáldame porque hoy tengo que predicar, respáldame por esto. Y me dedicaba más a preocuparme que saliera bien delante de la gente que a preocuparme por adorarlo y por estar en su presencia. Miren, la misericordia de Dios es tan grande que me respaldaba. Pero Dios no quiere que nos quedemos así. Dios quiere que nosotros cada día seamos inspirados, y para eso es que nos deja estos mensajes. Ahora sí, Romanos 8, 26, 27. Esto es extraordinario. Miren lo que nos dice la Biblia, para que terminemos y oremos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? No podemos, seamos sinceros con el Señor. La oración para nosotros, si es deleitosa o es una oración que nos toca, es forzosa. Y Él dice que nos ayuda en esa debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través
de gemidos imposibles de expresar con palabras. ¿Cómo se llama esto? Hablar en lenguas. Pero Dios conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Wow! Mire, cuando nosotros somos sinceros, nos desnudamos en la presencia de Dios, Dios nos enseña. Porque no hay nada más rico que un padre que pueda enseñar a sus hijos a caminar bien. Y no hay nada más bonito que lo que quería el Señor Jesús era inspirar a sus discípulos a que ellos vivieran lo mismo que Él vivía con el Padre. Eso es lo tremendo de esto. Si hay alguien que disfrutaba de su papá era Jesús, y Jesús quería que nosotros hiciéramos lo mismo. Si nosotros, en nuestra carne, no podemos estar en comunión con Dios a través de la oración, hay alguien que nos ayuda y es el Espíritu Santo. Por eso cuando oramos en lenguas, nos está implementando a conectarnos con el cielo, nos está implementando a conectarnos con Dios. Y el Espíritu Santo pide por nosotros, y Él está pidiendo lo que nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma necesita. Por eso yo le invito a que oremos en el Espíritu, a que oremos en lenguas, porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros y está conectando con el Padre. Y ahí nos vamos a empezar a deleitar. Eso es lo que el Señor me ha venido implementando ahora a mí. Ahora yo oro más en lenguas. Y ahora veo que la oración para mí ya tiene más sentido. Ahora me levanto con más alegría, con más gozo. Porque ahora estoy disfrutando más de Jesús y de su presencia. Estoy disfrutando más de mi papá. Quiero invitarle entonces a que en esta mañana usted y yo le oremos al Espíritu Santo que nos ayude y enfoquemos nuestra oración, y que nuestra oración sea una oración inspiracional, una oración con propósito, y el propósito es estar deleitándonos en la presencia de Jesús, porque el resto ya lo tiene Él. Él ya tiene todo para nosotros, y sobre todo nos va a permitir disfrutar de todas las cosas que nos da Él. No enfoquemos nuestra oración en la herencia, sino enfoquemos en aquel que da la herencia. Bueno, quiero invitarles entonces a que hagamos una oración. Padre, en esta mañana queremos disponer nuestro corazón y pedirte para que cada día nuestra oración sea una oración inspirada por el Espíritu Santo. Te damos gracias a ti, Jesús, por habernos habilitado la presencia del Padre. Y si hay alguien que anhela que nosotros podamos tener tiempos especiales, tiempos de poder, tiempos de oración, en donde la presencia tuya nos lleve a experimentar la realización allá afuera, eres tú. Por eso esta oración no podía ser diferente a la que podías guiar a tus discípulos. Honren al Padre, estén en su presencia, porque allí lo hay todo, porque Jesús es todo, y allí vamos a poder experimentar los anhelos del corazón. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas en nuestra debilidad. Y si en mi debilidad está la oración, hoy me fortaleces a través de interceder, de orar conmigo, de enseñarme a orar al Padre para que el corazón del Padre se alegre. Gracias te damos, mi amado Dios, y quedamos bajo tu presencia. Y toda la iglesia decimos amén. Amén. Bueno, iglesia, qué chévere que hayamos podido tener este tiempo y que Dios nos haya regalado este mensaje empoderando nuestras vidas, y que ahora en adelante nuestra oración sea una oración con poder, una oración con propósito. Bueno, deseándoles un feliz y hermoso día en familia, y que Dios les siga bendiciendo y que disfrutemos ese plan perfecto que tiene para nosotros. Amén. Bendiciones.
Bueno, si te perdiste este mensaje y aún te has perdido los otros que hacen parte de esta serie, quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes por Facebook, por Instagram. Nos encuentras como Inspiración DC. También nos vas a encontrar en el canal de YouTube. Les invito a que se activen y hagan clic en la campanita para que encuentren todo el contenido que tenemos que va a ser de inspiración para sus vidas.